Las derivaciones unipolares de extremidades, B1 a B6. Que, bueno, esas son las unipolares que todo el mundo conoce, que van con los colorcitos. ¿Por qué hacemos esto? Porque cada una de estas derivaciones que ustedes están viendo aquí, ¿no es verdad?, está representando como una cámara. Como si yo agarrara una cámara y me la pusiera aquí en el pecho y me dijera qué parte del corazón me está evaluando. Entonces, cuando yo pongo adecuada y correctamente los electrodos, no sé si hacer eso, puedo obtener, si tengo la imaginación, una imagen tridimensional del corazón y su actividad mioeléctrica, que va reflejándose en el esquema de Davenport de positivos a negativos, porque si alguno de ustedes, por ejemplo, vieron el electrocardiograma, verían que hay ondas negativas. No deberían ser cero si no hay actividad eléctrica, pero es que sí hay actividad eléctrica. Las ondas negativas normalmente reflejan la contraparte de estas derivaciones, pero que sí hay actividad eléctrica, pero la actividad eléctrica se está alejando del electrodo, pero sí hay actividad eléctrica. Entonces, ¿cómo refleja esa actividad eléctrica que se aleja de nuestro índice de medida? Negativo. ¿Cómo? Que se aleja, que se pierde. Negativo. Entonces, que sea una onda eléctrica negativa no quiere decir que no hay actividad eléctrica. Por el contrario, está diciendo que hay actividad eléctrica que se aleja de nuestro electrodo. Y si yo estoy viendo dónde colocar los electrodos, solo viendo el electrocardiograma con la imagen de abajo a la izquierda, me doy una idea racional de qué es lo que estoy viendo. Pero no pierdan la paciencia, esto para el día miércoles. La composición, ¿no es verdad?, de la carretera que transporta estos impulsos eléctricos es la que ustedes están viendo aquí, que se llama sistema cardionector. El sistema cardionector es sencillo, en verdad cualquiera que haya llevado anatomía debería saberlo, que es el nódulo sinusal, las fibras del Troel, Barnum y Wenckebach, o también llamadas fibras internodales. ¿Y por qué se llaman internodales? Porque comunican el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular. Las de His, que se dividen en dos, las de His izquierdo, las de His derecho, y la continuación de las de His, que son las fibras de Purkinje, que son las que son ascendentes lateralmente y que se encuentran inervando los puentes ventriculares o el músculo ventricular. ¿Cuál es la circunstancia, sin embargo, de este tejido? ¿De qué está hecho? Neuronas. Estas son neuronas que no se repiten en casi ningún tejido. Son neuronas altamente específicas y altamente sensibles, a las que no las puedes tocar con nada. Si te clavaran un puñal y el cuchillo, la punta del cuchillo, te tocara el corazón sin cortártelo, igual te podrías morir. Así de sencillo. Ok. La circunstancia es que, como ven, está distribuido en la anatomía muscular cardíaca, ¿no es verdad?, lo cual le permite su continuación. Sin embargo, tiene una particularidad este tejido desarrollado, que es que se llama marcapaso. El tejido marcapaso, como dice el nombre, marca el paso, es decir, cuántas contracciones van a haber en una unidad de tiempo. ¿Cuál es esa unidad de tiempo? Pues depende. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, ¿no es verdad?, aquí en la abajo a la izquierda ven que el marcapaso del nódulo sinusal utiliza 60 a 100 contracciones en un minuto. ¿Les suena familiar eso? Está representando los signos vitales. ¿Qué es signo vital? Entonces la frecuencia cardíaca es un referente de una función. No es que alguien así, nos hemos reunido con los doctores, es de 60 a 100. Votemos, no. Se ha determinado a través del estudio de cientos, de miles, de millones de pacientes, y se ha llegado a este conglomerado en el que todos los seres humanos trabajan. Porque vemos la conducción en la unidad de tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? Un minuto. La conducción de los otros tejidos, si bien es parecida, no es igual. El nódulo auriculoventricular puede emitir 40 a 60 contracciones por minuto. Si las fibras del Purkinje, 30 a 40. Entonces, 40 a 60, incompatible con la vida. Y ustedes dirán, ¿qué hay de los niños? Los niños tienen frecuencias cardíacas todavía más altas que los adultos. No es eso. Y las fibras del Purkinje, ni hablar. El único animal que se me ocurre que tenga 30, 40 ciclos cardíacos por minuto, no sé, son las tortugas. Y eso, porque creo que tienen 20 o 15.
y en contraste viven 150 años. Esto no es verdad. Entonces, si yo sé el nódulo sinusal en su continuación que corresponde al sistema cardiolector, me está describiendo lo que se conoce como ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es relativamente sencillo. Inicia con la despolarización auricular. La despolarización auricular, que no es verdad, está con la antesala. ¿La despolarización de qué era sinónimo? De contracción. Entonces quiere decir que la aurícula ya se está contrayendo, pero antes de contraerse tiene que llenarse. Entonces el ciclo cardíaco no empieza con la despolarización auricular, empieza con la fase de llenado rápido. ¿Y de dónde se llena? El doctor Hans nos ha dejado clarísimo. Llega a ver como tubos, así, uno abajo, uno arriba, uno de un lado, que se llaman vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario. Todas esas drenan a la aurícula derecha, ¿no es verdad? Y la vena pulmonar a la aurícula izquierda. Entonces tenemos la fase de llenado rápido y posteriormente la fase de llenado lento. Después, ¿qué es lo que le sigue? Ahora sí, sístole auricular. La sangre de la aurícula pasa a los ventrículos. Pero antes de la sístole auricular, ¿qué le siga? Apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Lo cual nos lleva al llenado ventricular. Posterior al llenado ventricular le sigue la contracción o sístole ventricular. ¿Qué hay justo antes de la sístole ventricular? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. O se queda todo abierto como si fuera una tubería. No. Entonces, cierre de las válvulas auriculoventriculares, sístole ventricular, fase de eyección rápida. ¿Cuál será la fase de eyección rápida? La primera contracción. Y la fase de eyección lenta, la contracción sostenida. Entonces, ¿qué es lo que garantiza eso? De lo que en la primera contracción o la fase de eyección rápida salen 50, 60 ml, la fase de eyección lenta hace que se vuelvan 90 ml. Garantizando ¿qué cosa? Una unidad de trabajo que se denomina volumen latido, que es la unidad en ml de sangre que sale con una contracción ventricular o una contracción cardíaca, en teoría. Pero es que no me gusta usar contracción cardíaca porque las aurículas también se contraen y la gente solo se fija en los ventrículos cuando las aurículas se enferman con el mismo rango de... O sea, tú tienes hipertensión y vas a hacer una de dos. O sea, no hay término medio. Y ahorita vamos a ver de qué trata todo eso. ¿Qué le sigue a la sístole auricular, a la sístole ventricular, sin embargo? Apertura de las válvulas sigmoideas, es decir, la válvula de Rancio y la válvula de Morgani. La válvula de Rancio en la aorta, la válvula de Morgani en la arteria pulmonar. Después, fase de eyección rápida, fase de eyección lenta. Pero ¿en qué consiste la fase de eyección rápida? Por ejemplo, en la eyección isovolumétrica. ¿Qué quiere decir isovolumétrica? Si el izquierdo sale 90 ml, ¿del derecho tiene que salir? 90 ml. Correcto. Así de, o sea, si sabes anatomía, sabes el ciclo cardíaco, movimientos. Ok. Esto, no es verdad, se basa en estos principios que son la ley de Frankenstein y la ley de balance de masa. La ley de balance de masa nos dice que tenemos una cantidad que ingresa, que se conoce como el ingreso positivo, y al final del cuerpo el ingreso positivo y que nosotros retenemos una cantidad de agua y de líquidos. Ejemplo, el riñón. Nosotros, en un promedio, o sea, hasta si no les da gana de leer libros de medicina, hablan, no sé, Cosmopolitan, así, ya no sé, ¿qué dice sobre salud aquí? Les van a decir ahí también que tienen que tomar 3 litros de agua mínimo. Y que en un promedio, un ser humano, 24 horas, tiene un gasto urinario aproximadamente de 2.500, 2.700 ml. Entonces, entre 3.000 y 2.500 hay 500 ml que se quedan dentro del cuerpo entre que los ingresamos y los orinamos. Ese principio es el mismo principio con el que trabaja el corazón. Nos dice que tenemos una cantidad que ingresa y una cantidad que egresa, y hay un pequeño volumen que se queda dentro del corazón. Estas unidades, no es verdad, con las que nosotros trabajamos, corresponden al gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco, no es verdad, es el volumen de sangre funcional, es decir, que va a participar en la perfusión de los tejidos
posterior a la contracción. El gasto cardíaco tiene dos variables. La primera, la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, tiene que aumentar el gasto cardíaco. La segunda, el volumen sistólico. Volumen sistólico, volumen que sale cuando se contrae. Se contrae más fuerte el corazón, sale más sangre, que por eso está ahí la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling nos dice la máxima elongación de la fibra miocárdica determina el volumen latido. En la máxima elongación, más se contrae, más sangre sale. Menos se contrae, menos sangre sale. Por eso, por ejemplo, de las pericarditis y los derrames pericárdicos, hay atrapamiento del corazón en la ley de Frank-Starling. ¿Se puede ejecutar? No, el músculo está atrapado por el líquido y la contracción disminuye, por ende disminuye el volumen de gasto cardíaco, disminuye el volumen de sangre que participa en la perfusión de los tejidos. ¿Te mueves? Listo. Okay. Esta particularidad, sin embargo, por ejemplo, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca son unidades modificadas. ¿Y cómo la frecuencia cardíaca la puedo medir? Claro, existen técnicas, están tocando ahí, no sienten la vida. Esa es la frecuencia cardíaca. ¿Y el volumen sistólico lo podemos medir? ¿Se puede medir cuánta sangre sale del corazón? Por supuesto que sí. Hay dos formas: invasiva y no invasiva. La no invasiva involucra agarrar, recorrer y en base a las unidades con las que funcionan, tú puedes medir cuánta sangre sale. Pero si te gusta la sangre, puedes agarrar, te cortas aquí, mira ya, le metes tu catéter Swan-Ganz o catéter venoso central, le metes y cuando llega ahí hasta la parte más profunda te va a decir el volumen. Pero es un catéter especial, por si acaso no es que para comprar a la farmacia, no. Okay. Estas dos variables se determinan con dos términos: la precarga y la postcarga. La precarga representando, ¿no es verdad?, el volumen de ingreso. ¿No es verdad? Vamos a cambiar ahora ingreso y ingreso, le vamos a quitar el nombre, le vamos a llamar precarga y postcarga. Volumen que llega al corazón, volumen que sale del corazón. En contraste, entonces, ¿qué cosa o qué detalle determina la precarga? El volumen telediastólico final. El volumen ¿por qué se llama televisión? Tele quiere decir todo. La televisión debería llevarse toda tu atención. A menos que quieras fracturar tu proceso atencional usando tu teléfono mientras ves televisión y no vas a poder terminar un libro en 6 meses, como hay ustedes, ¿no? El volumen telediastólico final, como nos dice, es el volumen de sangre antes de que acabe la diástole. Y el volumen de la postcarga, que representa el volumen telesistólico final, que es el volumen de sangre dentro del corazón justo antes de que se acabe la contracción. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que hay un volumen altísimo que corresponde al volumen de sangre dentro del corazón justo antes de que se contraiga la aurícula. Un segundo antes de que se contraiga. Y otro que me dice cuánto es el volumen dentro del corazón un segundo antes de que se relaje. Esta variable que representa el volumen telesistólico final es una variable sumamente importante en insuficiencia cardíaca. Porque, imagínense, de precarga, es decir, el volumen más alto, tenemos 100 ml. Perfecto. Los 100 ml pasan a los ventrículos, de la aurícula al ventrículo. Ahora se han vuelto 95 ml. Se ha contraído el ventrículo, fase de eyección rápida, han salido 70 ml. De los 70 ml, con la contracción lenta, han salido 20 ml. ¿Cuánto nos queda? A ver. 70. Digo, perdón. Yo de los 100 ml han pasado 95 ml a los ventrículos, han salido 70 ml en la contracción rápida y han salido 10 ml en la contracción
contracción lenta. ¿Cuántos elementos tenemos? 10 más 70 más 10. Ok. 95 menos 80. 95 menos 80. Ya, perfecto. Ese volumen que queda corresponde a la poscarga. Sin embargo, si la masa cardíaca no puede seguir la ley de Frank-Starling, no se puede elongar, luego contraerse, ¿qué quiere decir? ¿Qué volumen va a aumentar? Entonces, en la insuficiencia cardíaca, vamos a tener un pésimo gasto cardíaco, vamos a tener un gasto cardíaco disminuidísimo, en contraste a una poscarga elevada, porque cada vez más sangre se va a quedar dentro del corazón y no circulando, que es donde la necesitamos. Aquí está, recarga, poscarga. Entonces aquí nos está presentando cuál es el determinante de que aparezca esta enfermedad como la insuficiencia cardíaca. Les presento la fórmula. Precarga por contractividad por la multiplicación, no es nada más que una palabra fina para decir suma. Entonces estas fuerzas, la precarga y la contracción, se suman. Dividido, resta resistencia vascular sistémica. Es decir, la resistencia de los vasos que se oponen a la salida de la sangre de los ventrículos son el determinante del volumen telesistólico final. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, un proceso hipertensivo sin atender, ¿no es verdad?, en el que la resistencia vascular sistémica empieza a aumentar de manera patológica, el esfuerzo cardíaco es cada vez mayor, va a ser cada vez mayor, y va a ser cada vez mayor. ¿Y de qué está hecho el corazón? De músculo. ¿Qué le pasa al músculo que trabaja? Se hipertrofia, que es la definición de una insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso cuando los pacientes les dicen, ok, pues es usted hipertenso, no puede comer sal, le decimos no puede comer sal porque yo quiero, o porque existe un potencial dentro del alimento salado para aumentar la presión arterial basado en el eje de renina, angiotensina, aldosterona y los factores miotróficos de regeneración muscular. Pues si le explicas con calma, no va a dejar la sal, pero por lo menos va a saber de qué se va a morir. Muy bien. Las propiedades cardíacas, que son universales, ¿no es verdad?, las podemos explicar, que son muy propias del corazón. Ningún otro tejido tiene esto. Un poquito el estómago, ninguno más. El inotropismo, que es la fuerza de contracción miocárdica, que depende de la salud del corazón. Es decir, como mañana van a ver con el doctor Huáscar, ¿te infartas? ¿El corazón se contrae? No se contrae, disminuye el inotropismo, es un corazón no sano. El trombotropismo, capacidad de la fibra miocárdica de trabajar como una sola. Las aurículas no se contraen, una por un lado y la otra por otro, no, se contraen todos al mismo tiempo. Es como ver una sola gran célula contraerse, una sola gran célula trabajar al mismo tiempo. Trombotropismo. El palmotropismo, la capacidad de autoestimularse. ¿Y de dónde viene eso? De su nódulo sinusal. ¿Hay algún otro nódulo sinusal en alguna otra parte del cuerpo? No. Bueno, o sea, depende de quién le preguntes, ¿no es verdad? Porque si le preguntas a un gastroenterólogo, te va a decir, pero por supuesto, ¿estás bien ofendido? Somos tan importantes como los cambios, te van a decir. Por supuesto que hay palmotropismo en el estómago, que tiene sus células intersticiales de Cajal. Y ahora actualmente se está investigando que el intestino delgado podría tener su propio, a través del plexo celíaco, su propio cerebro. Entonces sí tiene, no tiene. Pero bueno, hay que saber a quién preguntar. El claro ejemplo de la pregunta ofende, ¿no? Lucitropismo es la capacidad de relajarse, pues que es una relajación especial, es una relajación tónica. ¿Qué quiere decir tónica? Que a pesar de que se está relajando, no pierde su fuerza muscular ni contráctil. Y el cronotropismo, la capacidad de alterar su frecuencia cardíaca. Y en el nombre está el signo, ¿no es verdad? Cronos, el dios del. Entonces el cronotropismo nos dice que modifica su número de contracciones en una unidad de tiempo de cronotropismo. El mnemotécnico universal, que este lo aprendí justamente de una cosa en México, ¿no? Don Ignacio llegó con billetes. Don, cronotropismo. Ignacio, cronotropismo. Con cronotropismo, billetes, cronotropismo. Don Ignacio llegó con
Ay, L, digo, mismo, perdón. Ahora, entonces, para que vean que los están estafados con esto. No, esto es ciencia, es verdad. Ahí nos dice clarito que el consumo de sodio es uno de los mediadores de la reacción en órgano diana en el músculo cardíaco. ¿En qué enfermedad? A ver, vamos. Estoy de aquí. Esto se inventa. Y en contraste, consumo de sodio y fracaso cardíaco, o sea, insuficiencia. Entonces, no es verdad, van a andar con esto impreso por si se encuentran con un hipertenso. No vas a explicarme. Ok. El electrocardiograma no quiero perder mucho tiempo, no es verdad, porque esta parte la van a conocer mejor y más distensión mañana. Aquí ven, no es verdad, la distribución del papel del electrocardiograma, el triángulo del Tobel, y ahí Tobel, arriesgando la vida, ¿no? Poniendo balón de chamba, probando su galvanómetro. La colocación de los electrodos, ¿no es verdad? Que estos son los electrodos actualizados. ¿Por qué? Antes no había el púrpura o lila, no sé. Van a disculpar las señoritas que no sepan los colores, porque no lila. Entonces, con la circunstancia, antes el lila no había. Había uno negro, que era el P3, si no me equivoco, ahora esto es más actualizado. Cada uno de la colocación de estos electrodos, nosotros lo podemos ver ahí, en los colores que están representándose en la imagen, en el esquema del corazón, que nos está diciendo qué cara nosotros estamos viendo con qué electrodo. Pero ya lo ven con más calma después. En síntesis, lo que ustedes están viendo es esto. Vamos, la ley de Poisson. La resistencia vascular sistémica nos dice, es verdad, que trabajamos con dos unidades que alguna vez han escuchado de sus padres, de un abuelo, de una tía loca, que los extremos son malos. Ser más papista que el papa es malo, es pesado. Ser un ebrio y drogadicto asqueroso es malo, ¿no? Los dos extremos caen mal. Y la ley de Poisson básicamente nos está explicando esto, nos está diciendo que los vasos sanguíneos que están muy dilatados son malos, porque se pierde el efecto de la presión arterial, las presiones no se igualan dentro del circuito arterial y la presión se pierde. Si está muy contraído, que es el otro extremo, ¿no es verdad? La presión es tan alta que ya no se puede mover, ya no puede avanzarse por este fenómeno que ustedes están viendo acá. La ley de Poisson, ¿no es verdad? Ahora les voy a dar un ejemplo que me ha enseñado a mí mi profesor, el doctor Patricio Gutiérrez. ¿Y por qué estoy dando el nombre? Para que si alguien le ofende, le digan a él y no a mí. La ley de Poisson nos dice que a las chicas les gustan cortas y gruesas. Las chicas, las venas, les gustan cortas y gruesas. ¿Cuál explica la ley de Poisson? El flujo es directamente proporcional al radio e inversamente proporcional a la longitud. El flujo es directamente proporcional al radio. Mientras más ancho, mejor pasa. E inversamente proporcional a la longitud. Mientras más largo, peor pasa. Ahora, si ustedes lo interpretan como quieran, ¿no? Mientras se acuerden. Lo que nos explica este fenómeno que es la cinética del oxígeno, que es cómo se mueve la sangre en esta distribución. Tenemos consumo de oxígeno por 10 por gasto cardíaco por presión arteriovenosa de oxígeno, que para conseguir la presión arteriovenosa de oxígeno tenemos la diferenciación arteriovenosa de oxígeno, que corresponde a la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno. La concentración venosa de oxígeno yo la puedo calcular con 1,36 por hemoglobina por saturación venosa de oxígeno más 0,003 por presión venosa de oxígeno. Y ustedes dirán, pero doctor, yo quiero ser reumatóloga, pero no funciona así, ¿no? Para llegar hasta ahí tienes que aprender esto, lo cual nos dice básicamente que toda tu vida te han mentido. El doctor Izaguirre aquí con fórmulas está demostrando que te han mentido toda tu vida y te han dicho que en las venas no hay oxígeno. Falso. Lo que transporta las arterias es sangre con oxígeno, completamente verdad. La hemoglobina libera el oxígeno y es captado por los tejidos periféricos y se queda con una porción de oxígeno que pasa a la sangre venosa.
Esto se llama hemoglobina reducida. Y se llama reducida porque redujo su concentración de oxígeno en la hemoglobina cuando pasó al segmento venoso. Ahora, que la concentración de oxígeno en las venas sea malísima para mantener vivos los tejidos es una cosa completamente distinta. Además de que las venas tienen muchas diferencias en relación al resto de las arterias, porque las arterias son mucho más profundas en los tejidos que las venas, pero las venas son mucho más superficiales en relación a los tejidos, por eso puedes ver más tus venas en la piel que tus arterias. Entonces, ¿no? Ya les he dejado el registro eléctrico, la función del oxígeno en relación a la distribución, en correlación a la función cardíaca. La hipertensión arterial, que para no hacérsela corto, nadie sabe la causa. ¿Listo? El 90-95% de las hipertensiones se llama hipertensión arterial esencial. Si alguno de ustedes descubre, me avisa, publicamos y nos ganamos un Nobel, ¿verdad? Mañana mismo. De verdad. Nadie sabe de dónde. Hay gente que dice que es por péptidos, micropéptidos que se secretan en algunos tejidos, que hay otras teorías que dicen que hay residuos de algunos tejidos como tipo metaplasias que producen péptidos, que producen hipertensión, pero nadie sabe. Y el otro 5 a 10% tiene causal, ¿listo? La lesión circulatoria por la hipertensión se da en los vasos sanguíneos más pequeños. Para garantizar que la presión sea 120-80 en todo tu cuerpo, en tu aorta, en la punta de tu dedo, lo que hace nuestro maravilloso cuerpo humano es reducir el calibre de los vasos sanguíneos a medida que se va alejando del corazón. Entonces, mientras menos calibre, mayor resistencia y las presiones se igualan. Sin embargo, si la presión empieza a aumentar de manera desmedida, ¿qué es lo que sucede? Los vasos sanguíneos más pequeños empiezan a sufrir. ¿Y cuáles son los órganos con vasos sanguíneos más pequeños? Cabeza, cara, hombros, pies, hay que agarrar y hay que hacer. La cabeza, los vasos perforantes del cerebro, vasos muy pequeños. La retina, vasos muy pequeños. Corazón, las coronarias, vasos muy pequeños. Riñón, vasos muy pequeños. ¿Por qué creen que es arteriolar aferente? Entonces, tú le pones hipertensivo de apellido y tienes una enfermedad. Neuropatía, retinopatía, coronariopatía, menos frecuente, y nefropatía. Sí. Sin embargo, ¿de dónde viene esta lesión? Y está acá. Este tapiz, como esta alfombra que ustedes están viendo aquí, que corresponde al tejido endotelial, es muy sensible, súper sensible. Y si tú lo expones de forma crónica a estos niveles de presión muy alta, empiezan a lesionarse los vasos sanguíneos. ¿Desde dónde? Desde adentro, no desde afuera. Y esto corresponde a la lesión endotelial, que no voy a desarrollar mucho para dejárselas para mañana, ¿verdad? Porque si nos explicamos todo aquí entre el doc y yo, o sea, mañana está vacío, no conviene. Ok. Esto no. Vamos a lo que han venido, el infarto agudo del miocardio. Que aquí el doctor Bautista, que está presente, no me va a dejar mentir. Si comes porquerías, morirás. Sí. Pero ¿cómo te mueres? Es la cuestión. Lo que ustedes están viendo aquí, no es verdad, es un corte coronal de un vaso sanguíneo. Ustedes están viendo aquí ¿qué es eso? Un cigarrillo, es verdad. Cuando tú te fumas un cigarrillo, te estás fumando con lo que se meta en el piso de la calle, ¿no? Y un montón de cosas y porquerías más. Y yo personalmente no recomiendo. Me acabo de acordar de un grupo de estudiantes, no voy a decir quiénes, que decían: usted tiene que dejar el cigarro. No, doctor, es que necesito. Pero eso es otra historia. Eso es más neurológico que vascular. Sin embargo, si ustedes ven aquí, el cigarro tiene una particularidad bastante malvada, que es un oxidante. Y al ser oxidante lesiona los tejidos por oxidación, y al lesionarlos por oxidación, si es una exposición muy frecuente o muy sostenida, causa estrés oxidativo. Perfecto. Sumando este estrés oxidativo intravascular, tenemos esto.
que se llama placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa se va formando de la siguiente manera. ¿El agua se mezcla con el aceite? No. Más o menos puede hidrolizarse si calientas, por ejemplo, un sartén, metes agua y aceite, como que se hidroliza un poquito. Como por ejemplo los 36, 37 grados centígrados de lesión familiar, ya súper. Cuando tú comes porquerías, resulta que como el agua no se mezcla con el aceite, las grasas no son hidrosolubles, no se transportan en la sangre. Por lo tanto, si no se transportan en la sangre, tienen que hacer ¿qué cosa? Necesitan una sustancia, como por ejemplo una proteína, que les permita transportarlas en la sangre. Estas proteínas gozan de una biosíntesis específica. Y esta biosíntesis específica, que es normalmente hepática, 99,9% hepática, se llaman, no es verdad, en base a la calidad de la grasa. Por ejemplo, la carne de cerdo es grasosa de por sí, ¿no es verdad? Si a la carne de cerdo yo la frío en aceite, le estoy poniendo más grasa. Y si la carne de cerdo la pongo a freír en aceite y encima le pongo un empanizado, es 3 veces más grasosa de lo que originalmente era. Y la grasa, como ustedes deben haber sentido si han tenido aceite en su mano, es de consistencia oleosa, es decir, tiene una densidad alta. Y mientras más grasa le pongas, más alta va a ser la densidad, lo cual le da el nombre a las proteínas que transportan la grasa. Lipoproteínas de baja densidad, alta densidad y muy alta densidad. ¿Cuál es el problema? Estas proteínas, tanto en la vía digestiva como en la sangre, tienen un tope. Después de ciertas cantidades ya no se producen porque están muy ocupadas transportando el resto de las sustancias. Así es como se forman, por ejemplo, los cálculos biliares. Comes grasa, se te van a agotar las unidades transportadoras de grasa, la grasa se va a mezclar ahí dentro de tu vesícula, va a venir el calcio a hacerte el favor, se va a precipitar, se va a volver tu uno mismo. Y este fenómeno a base de colesterol, ¿no es verdad?, que tiene un alto contenido en grasas, colesterol, proteínas, calcio y glóbulos blancos, que en este caso son los, ¿cómo se llaman esto? Los glóbulos blancos que tienen un aspecto, me he olvidado, pero no importa, espumoso, ya me acuerdo, tiene un aspecto espumoso, se encuentran formando la placa, y el golpe final sobre la placa es el calcio. El calcio conforma los huesos, y los huesos son duros, la placa se vuelve dura. Y al volverse dura la placa, se queda ahí sólida, la vasoconstricción o vasodilatación del vaso sanguíneo se vuelve muy tortuosa, muy difícil, lo cual le da el nombre, que se llama la enfermedad que tiene una placa ateromatosa con vasos sanguíneos rígidos. Una placa, esclerosis. Muy bien. La aterosclerosis, entonces, que es esa placa ateromatosa, está obstruyendo la luz del vaso sanguíneo. No se puede, la sangre no fluye dentro de este vaso sanguíneo con normalidad, lo cual lleva, ¿no es verdad?, a que el flujo se vuelva turbulento. Habíamos quedado que con una sístole avanza una lámina de sangre. Eso se llama flujo laminar. Sin embargo, si literalmente hay un pedazo de grasa ahí, ¿no?, y que impide el movimiento de la sangre, el flujo se vuelve. Y el flujo turbulento se lleva muy mal con las placas ateromatosas. ¿Y saben qué es lo que hace? Las rompe. ¿Cuál es el problema? Como ustedes pueden ver en la imagen, ha prevalecido el tejido endotelial encima de la placa. Por lo tanto, al romper la placa, lesionamos el endo y activamos el sistema D. Y lo que ya estaba medio tapado el vaso sanguíneo se tapa por completo. Y eso, señores, si te da en un vaso coronario, se llamará infarto agudo del miocardio. Entonces tiene un abordaje altamente metabólico, la enfermedad cardíaca. Ya sea que estés hablando de insuficiencia cardíaca, estás hablando de regulación del metabolismo de la sangre, estás hablando del infarto agudo del miocardio, estás hablando de regulación del metabolismo de los perfiles lipídicos. Entonces, básicamente, ¿qué te estoy diciendo a ti, futuro doctor? No hay donde te ocultes de este patrón que es el perfil metabólico, no hay donde te puedas meter. No, es que doctor, es que voy a ser cirujano. ¿Cómo crees que se forman los cálculos? A ver, muy bien.
Entonces, aquí es donde vemos, por ejemplo, la alteración primordial. Si se está infartando el corazón, ¿habrá enotropismo? No se puede contraer el músculo. Entonces, ¿qué le pasa al volumen telesistólico final? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si no puede contraerse el corazón, no puede sacar sangre. Si no puede sacar sangre, la sangre se queda ¿dónde? Dentro del corazón y se forma un proceso congestivo local muy específico. ¿Listo? Lo propio se da, por ejemplo, con la enfermedad cardíaca que corresponde a la insuficiencia cardíaca, ¿no es verdad? Que como pueden ver en la imagen de la izquierda, en esta imagen, vemos que la distribución, contracción, volumen de sangre es equitativa, en contraste a cuando ya es anormal por proliferación del músculo cardíaco o ensanchamiento cardíaco, en el que el volumen es desigual a la contracción. ¿Y por qué será desigual? Porque lógicamente si es un proceso hipertrófico entra menos sangre. ¿Por qué entra menos sangre? Porque el espacio está ocupado por músculo, lo cual nos lleva a la modificación de la concentración, a la contracción vascular, que está mediada por varo y quimioreceptores. Estos varoreceptores y los quimioreceptores no los encontramos en todos los vasos sanguíneos, los encontramos en la arteria aferente, en el callado de la aorta y en el globus carotídeo derecho. Solo ahí los encontramos. Como pueden ver, es verdad, en la imagen de la derecha, que me encanta esta imagen, vemos cuál es la transición entre el tejido vascular, la vasa vasorum, vaso de los vasos, y la vasa nervorum, nervios de los vasos, en los vasos sanguíneos del circuito arterial. Esto, ¿no es verdad? Cuando se instala un proceso de infarto agudo de miocardio o isquémico cardíaco, lógicamente los vasos sanguíneos, que son más pequeños y por ende tienen menos sangre, por ende tienen menos concentración de oxígeno, hacen que los tejidos arteriolares o que tengan función a base arteriolar o capilar sufran más. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar en un infarto agudo de miocardio? Te van a morir. Porque tu riñón, tu cerebro, tus pulmones, toditos esos funcionan con unidades microscópicas vasculares que no tienen riego sanguíneo por la disfunción cardíaca que se llama shock cardiogénico, que es el tema de cierre de mañana, ¿no es verdad? Y a medida que va progresando, porque te vas muriendo, porque tenemos distorsiones de la microcirculación y distorsiones de la macrocirculación. ¿En qué unidad? De tiempo. La disfunción macrocirculatoria es la más evidente, es la que aparece rápido. Trastornos hemodinámicos evidentes, y a medida que va progresando en el tiempo la enfermedad, por ejemplo, que el paciente ya empieza a perder el conocimiento, disregulación microcirculatoria. Se te acaba el tiempo. El resultado final es la